llega gracias a Cambista, la primera casa de cambios online. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Cambista21. Muy buenas noches, amigos, gracias por acompañarnos. Aquí empezamos otra edición de Nada está dicho. Soy Mauricio Fernandini y mi primer invitado es el congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular. Gracias por estar aquí. Gracias. Igualmente. Bueno, terminamos el día con la censura del ministro de Educación. 70 votos lo obligan al presidente Castillo a cambiar de ministro. ¿Cuánto cree que cambie el panorama con un nuevo ministro en cuanto a calidad educativa? Es algo que demandamos, creo que todos los peruanos, más allá si somos de un partido o de otro. Sí, bueno, la primera reflexión es que tenemos como presidente a un maestro, ¿no? Y sus ministros de educación debieran haberse enfocado en esto. Hemos tenido al ministro Gallardo, que ha tenido que salir. Él debió, yo creo, irse antes con los errores de esta prueba. Pero además no solamente con esto, sino con nombramientos muy cuestionables al interior del ministerio. Esperemos que el presidente haga una reflexión y ponga a alguien. El anterior ministro de Educación era alguien que nadie cuestionaba. Era una persona de nivel, que conocía del sector y fue inexplicablemente cambiado por alguien más bien con una posición gremialista, ¿no? Sí. Premiado con reconocimientos internacionales y fue cambiado. Y yo creo que el ministro Gallardo, inclusive ayer en esta conferencia de prensa, tuvo la oportunidad un poco de dar otro mensaje, pero es como que quizás desde el inconsciente se quería ir, ¿no? Porque hizo todo para irse. Pero volvamos al nivel de nuestra educación, porque no se siente que haya una armonía entre este norte de calidad educativa entre el legislativo y el ejecutivo, ¿o usted percibe lo contrario? A ver, yo creo que el tema de la educación es un tema que tiene, por así decir, varios matices o varias visiones. Hay una visión desde el magisterio, en algunos casos comprensible. Yo escucho, por ejemplo, atentamente al congresista Alex Paredes, que proviene del magisterio, que me parece una persona que tiene planteamientos inteligentes y responsables, en el que él hace un señalamiento del centralismo con el que se maneja el sector. Está también y rescatable las reformas que se han hecho, los intentos por mejorar la calidad, las pruebas que se le han hecho a los maestros desde otro sector. Y hay pues el sector político que también hace críticas y que yo creo que podrían perfectamente converger. Creo que el primer esfuerzo, repito, que debió hacer el presidente es en su sector concentrarse y decir, yo he sido maestro, o lo soy, y vamos a concertar acá. Porque es un tema, Mauricio, en el que estábamos muy dispuestos a colaborar. Lo dijimos desde el principio. Pero lo que hemos tenido es una conducción sindicalista, gremialista del ministerio. Muy dispuestos a colaborar, pero en realidad si retrocedemos un poquito en el 2016, la postura de la bancada de Fuerza Popular con el ministro Jaime Saavedra no fue muy amigable ni colaboradora, fue todo lo contrario y se sentía un matiz político y no siento finalmente que estemos con el mismo norte, todos, más allá del partido en el que transitemos. Me parece que deberíamos tener como objetivo mejorar la calidad en general de los colegios y de las universidades. Esta contrarreforma de la ley universitaria que ya pasó la Comisión de Educación también se estaba viendo dentro del Congreso. Entonces, yo quisiera agotar el tema de los colegios para pasar a las universidades, si me permite, Perfecto. porque no me quedo muy convencido, después de analizar la conducta desde el 2016 hasta la fecha, de que Fuerza Popular tenga esta convicción, ¿no? Me parece que terminan prevaleciendo intereses políticos más allá que la calidad educativa. Yo diría que revisemos las intervenciones, y hemos tenido intervenciones en contra. Más bien, yo personalmente las he tenido y lo he dicho todo el tiempo. La educación, la salud merecen nuestra atención. Yo creo que el virus no reconoce ideologías y la competencia a la que necesitan someterse nuestros chicos que se han quedado sin
sin estudios durante años, requiere que concertemos. Nosotros hemos estado dispuestos a hacerlo desde el principio. El 2016, antes, tuvimos posiciones de quizás ir hacia un casi obstruccionismo, sí, y lo hemos reconocido. Lo ha reconocido la misma presidenta de nuestro partido, Keiko, en campaña, y no fueron cosas de campaña. Nosotros lo hemos vuelto a señalar. Nos equivocamos, y en política uno tiene que reconocer cuando se equivocó, pero la actitud del 2016 no es esta actitud. Pero ¿qué actuaciones de alguna manera sobre la mesa para activar la calidad de educación en nuestro país podemos percibir los peruanos desde el Congreso? De repente a mí se me han pasado y qué mejor que su presencia para recordármelas. Tenemos otros países que han optado por usar estadios para convertirlos en aulas, parques públicos. Los meses de verano podrían ser de recuperación. No trasladarle enteramente a un ministro, sino actuar de manera armoniosa, como un matrimonio perfecto, para que nuestros escolares no paguen una factura que no deberían, que es una pésima educación en este momento. Estamos desfasados con relación a los otros países de la región. No lo dice una ONG, sí, claro, porque veo que desde Perú Libre descalifican a las ONG o quien las esté descalificando, es su opinión. Lo dice UNICEF. A ver, yo creo que quien está en el Ejecutivo debió haberse preparado para ello, ¿no es cierto? Entonces las decisiones ejecutivas de, por ejemplo, usando el ejemplo, llevar a los estadios a aprender, son decisiones ejecutivas, no son decisiones del Poder Legislativo. Nosotros del Poder Legislativo hemos hecho esfuerzos y fíjate, hemos tenido consensos. ¿Cuáles? Por ejemplo, hemos buscado, hablando de universidades, que los muchachos que no han podido hacer su bachillerato en estos años puedan tener una prórroga. Igual con los profesores que tenían que hacer exámenes para titularse. En eso hemos tenido un consenso. O sea, ¿dejamos los colegios y nos vamos a las universidades? Vayamos a las universidades. Ya, pero sí es preocupante que desde el Legislativo, desde el Congreso, no se sienta esta armonía que va más allá de la censura a un ministro que estaba cantada, en cuanto a ser absolutamente activos para crear un clima, ¿no?, que mejore la calidad de la educación en general. No solo de su bancada, sino de todas sin excepción. A ver, en el tema de calidad universitaria, en el tema de SUNEDU, en estos temas, nosotros hemos sido claros, lo quiero decir acá. Ha habido una propuesta para buscar ampliar, revisar los licenciamientos denegados por SUNEDU. Nosotros no estamos por ello. Nosotros nos parece irresponsable, nos parece ir contra la institucionalidad de SUNEDU el meterse como legislativo a enmendar la plana a decisiones correctas, técnicas, bien tomadas. Nosotros estaremos por la defensa de esa institucionalidad de SUNEDU, sí, y lo hemos dicho, lo hemos planteado y lo plantearemos cuando se presente. Ahora, que se pueda revisar en algunas cosas el modelo del actual SUNEDU para darle mayor autonomía, yo creo que cuando nosotros le ponemos el nombre a algo, reforma y contrarreforma, estamos llevando a que no se pueda mejorar ni discutir nada. La propuesta que actualmente está puesta y la iniciativa ha partido de la rectora de San Marcos, que es alguien que es la rectora de una universidad pública, es que ¿por qué, por ejemplo, SUNEDU no puede estar conformado en su comité directivo por uno o dos representantes de las universidades que estarán en minoría? Nos han hecho creer a nosotros que el modelo de SUNEDU es el único modelo que existe en el mundo, y no es así. Mauricio, en los Estados Unidos las universidades se autorregulan. Ahora, es como el modelo de la Asamblea Nacional de Rectores, con el cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entiendo, su posición es que todo es perfectible y la SUNEDU también es perfectible. Sí. ¿Es perfectible el funcionamiento del Congreso? ¿Qué hacemos con el presidente de la Comisión de Fiscalización, que es el señor Luna Gálvez? Dentro del Congreso, quien preside la Comisión de Fiscalización es quien precisamente maltrató a todos los universitarios, dándoles una educación pésima que llevó a la pérdida de su licenciamiento. Más allá de eso, es público conocido para qué usó la universidad también. Entonces, así como es perfectible la SUNEDU, acepto, su propuesta ha sido clarísima, ¿cómo nos sentimos tranquilos los peruanos y quien preside la Comisión de Fiscalización es Luna Gálvez?
de Telesub. Claro, a ver, José Luna preside la Comisión de Defensa del Consumidor, no es fiscalización. De perdón, defensa sí. del consumidor, es correcto. Donde están lo cual es peor. Donde están estos temas O sea, lo cual álgidos. no lo salva, al contrario. O sea, Fíjate, yo he querido revisar con mucho interés el tema de universidades, porque es un tema que me interesa. Y una de las cosas que he conversado hace poco con Luna Gálvez es, le dije, ¿cuál es tu posición con SUNEDU? Y él me comentó que él, y está su voto registrado, él apoyó la reforma del SUNEDU, por ejemplo. Es algo que no lo sabemos, y yo no lo sabía tampoco. Ahora, este proyecto no ha partido de defensa del consumidor, ni ha tenido participación el señor Luna. Él más bien creo que se ha estado muy aparte de esto por precisamente estos cuestionamientos. Repito. Válidos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que son válidos. ¿O tiene dudas sobre los cuestionamientos de su trayectoria política? A ver, yo sobre la trayectoria política de otros congresistas no opino. Bueno, está escrita, sí. No nos vamos a encargar de eso porque en todo caso cuando él esté acá se la preguntaré. A lo que voy es a lo siguiente. Si una rectora de una universidad, de la universidad más antigua de América, viene y dice, y yo tengo varias objeciones al funcionamiento de SUNEDU, porque entre otras cosas, por ejemplo, me he demorado 2 años en hacer mis estatutos universitarios. Y la SUNEDU me tiene que aprobar los estatutos. Que yo sepa, una universidad sí debe de tener, dentro de la autonomía universitaria, la capacidad y la posibilidad de hacer sus propios estatutos como siempre fue en la historia de las universidades. Y yo no creo que una entidad deba revisar los estatutos. Yo no creo que el Estado deba de meterse a revisar eso. ¿Revisar calidad? Sí. Licenciamiento, en buena hora. Mejoras, también. Bueno, pero hay temas en los que hay que cuidar. Y también con qué propósito se ha creado la universidad, ¿no? O sea, cómo es que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura terminan dictando clases en Telesub y editando libros por unos montos. Sí, bueno, eso lo explicará. Y el señor Castañeda Alonso también termina recibiendo unas cantidades de dinero. Yo creo que hay universidades. Y también un rector, Luis Cervantes Miñán, de Inca Garcilaso de la Vega, se jactaba de ganar 2 millones de soles. Entonces. Hay universidades. Me parece que ha sido catastrófico. Hay universidades malas, universidades negocio. Hay muchas universidades cerradas y ahí ha hecho un excelente trabajo SUNEDU. Hay universidades asociativas y también de modelo privado que están ahí y que irán avanzando. Y yo sí creo que hay que ser cada vez más exigentes para que nuestros hijos, los jóvenes, tengan una mejor universidad que la que tuvimos nosotros. Ojalá eso se pueda ver en las cifras, ¿no? No solamente en las cifras de cierre, sino en las cifras de calidad, que es el segundo peldaño al que todavía no entra la reforma universitaria. Ahora, meritocracia para los profesores. Hay una ley que ha costado muchísimo, ¿no? Tenerla en vigencia y no se percibe una voluntad del Congreso de respaldarla, de seguir mejorando y fortaleciendo la meritocracia dentro de la carrera magisterial. ¿O usted percibe lo contrario? Yo sí creo que hay que analizar con mucho cuidado ese tema. Nosotros tenemos que buscar que esta meritocracia avance, continúe, pero hay que escuchar también a los que están en el día a día. Y cuando yo escucho a los profesores, muchos de los cuales que están agrupados en la bancada de Perú Libre, me parece que en algunos puntos tienen temas razonables. Son ellos los que están en el día a día en el magisterio, no nosotros. Y repito, cuando uno los escucha, hay temas que me parece. Yo no creo que eso sea desmantelar reformas. No creo que ese sea el ánimo. Al menos de Fuerza Popular, ese no es el ánimo. Nosotros no estamos conspirando y diciendo cómo vamos a hacer para tumbarnos tal o cual reforma. Ese no es nuestro ánimo. Sí, no es repetir la historia del 2016, nos queda claro. Esperemos que... Ya uno aprende de los errores. Sí, esperemos que no sea así, pero ¿cuál es el compromiso? Ok, no voy a hacerlo desde 2016, pero ¿cuál es el compromiso? Yo creo que el compromiso se ve perfectamente en lo que hemos hecho en este semestre. A ver, le hemos dado al Perú un Banco Central de Reserva, conversando con todas las bancadas, casi por unanimidad. Ese es un trabajo que no se comenta, porque lo fácil es la crítica, pues, ¿no? La crítica al Congreso, se hizo tal. Pero el Banco Central de Reserva tiene 3 directores escogidos de una manera impecable, casi, repito, por unanimidad. Ese es un buen trabajo.
Hemos dado también al país en este semestre una nueva ley que le otorga la facultad de concurrencia a la Contraloría. También me parece otro logro importante. En sí se han hecho por lo menos unas 18 o 19 leyes en este periodo. Casi el doble de lo que ha legislado el Ejecutivo. Y nosotros no somos Ejecutivo. Y creo que el consenso del presupuesto también es interesante. Una gran cantidad de tiempo invertida en la vacancia, ¿no? Yo diría una gran cantidad de tiempo invertida en tener que hacer algo frente a los autogoles de este gobierno. El gran opositor a este gobierno es el gobierno mismo. Pero Son la sus moción de propios vacancia era el único camino. La moción de vacancia no partió de nosotros nos plegamos a ella por un tema político, pero no necesariamente es el único camino. Lo que pasa es que hay caminos... Es como que ya estamos en frío, ya pasó el pedido de Patricia Chirinos, que quedará escrito en la historia contemporánea y se analizará en su momento, pero entender un poco que la política hacia el ciudadano no se puede reducir a te disuelvo y te vaco y te disuelvo. Ahora que habla del 2016 y que han sacado las lecciones de vida como para crecer políticamente, ¿le parece ahora, Mauricio, en perspectiva, que la no... democracia se va a construir con pasos firmes, con recursos como incapacidad moral permanente? ¿Quién puede interpretar eso? Está en la Constitución. Yo sé, pero el mismo interés que le puso la congresista Juárez de su bancada a enmendarlo de no disolver el Congreso, ¿no? Después lo hemos visto. No se le ha puesto el mismo énfasis a este cajón desastre que se llama incapacidad moral permanente. Entonces, ¿cómo vamos viendo balances? O sea, Congreso ya no me puede disolver. La vacancia nos ocupó 2 semanas de todo este tiempo. No nos ocupó más. Fueron 2 semanas y no es que nos hayamos enfrascado en este tema. Creo que el tema de vacancia... Se les ha sentido enfrascados. La percepción hacia afuera no y 2 semanas hemos estado enfrascados también en la censura a la presidenta del Congreso por un chisme, un trascendido que vino desde España. Y eso viene del partido de gobierno. Pero eso no se comenta tanto. Sí, 2 semanas más. Volvamos a la vacancia. 4 semanas. No nos vayamos a la presidencia del Congreso. Es que respondía en el sentido de que no hemos estado enfrascados en el tema de vacancia. Cuando comenzó la intervención de la vacancia, y perdóname que me cite, dije, de esta bancada, refiriéndome a la mía, no ha salido la palabra vacancia en toda la legislatura. Y es así. De nuestra boca no salió la palabra vacancia hasta ese momento. Ahora, ¿qué hacer con la vacancia? Yo creo que como institución, como está, debe de quedarse. Es decir... Así, con incapacidad moral permanente. Por supuesto, porque no es una institución técnica. Es una institución... ¿Pero qué entiende usted por incapacidad moral permanente? Es una institución política. Porque es algo que nadie ha logrado definir y aterrizar, ni siquiera los más experimentados y prestigiosos constitucionalistas. Sin embargo, yo no escuché estas interpretaciones y estas dudas cuando se aplica esto, por ejemplo, con la salida del presidente Fujimori. Ya, pero ayúdenos a aterrizar el término, porque yo no lo tengo claro. Quiero aprovechar su... Yo dije la vez pasada que fue desde la primera Constitución, en realidad no es desde la primera, es de la tercera o cuarta Constitución, desde 1839 está puesto esto. Y esto es la figura similar a la del impeachment americano. La tienen los congresos que provienen, que son de un país que tiene presidencialismo. El presidente está protegido, está blindado, salvo por este tema. Incapacidad moral, pero permanente, no por eso. Y la otra palabra es permanente, es decir, que sea recurrente. Si nosotros tenemos un presidente que nos está demostrando que a pesar de que se le hace una advertencia, a pesar de que la prensa, voy a usarlo como ejemplo, le dice, oiga, usted está haciendo esto mal, oiga, estos tipos de contratos, oiga, no se reúna en la casa afuera, oiga, despache en Palacio, y el presidente sigue haciéndolo, ¿qué cosa es? No hay una fiscalía, no hay un poder judicial, no hay una ruta que nos dé un poco más de estabilidad. ¿Es esta la ruta, la que podría hacerse ahora con el tema de este caso de Petroperú? Hay una ruta judicial, pero fíjense, cuando empieza la ruta judicial, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido ahora? El presidente ha ido a conversar con la fiscal de la Nación. Él está siendo investigado y la fiscal lo recibe con el abogado y le dice, oiga usted, quiero que ese fiscal no esté más.
Entonces, hay un momento en que tendremos que decidir, si esto continuara, en cuál es la capacidad moral de una persona. ¿Es capaz de distinguir entre el bien y el mal? ¿Tiene un comportamiento recurrente? ¿Tiene un comportamiento ético, honesto? ¿Puede tener las ideas políticas que desee? Bueno, eso vamos a dejárselo a la Fiscalía. Y yo quería volver al tema político. Su interpretación ha quedado clarísima. ¿Usted está de acuerdo con que permanezca este recurso que siempre va a pender como una espada de Damocles sobre cualquier presidente, el de incapacidad moral permanente? ¿No? Fijémonos. Y si hemos visto el interés de la congresista Patricia Juárez, usted lo sabe perfectamente, de modificar el otro lado. Entonces, no me disuelves a mí como hemos antes. modificado el otro lado. Bueno, pero lo que se ha hecho ha es habido una explicar. inquietud, una preocupación, obviamente, donde los poderes pero Mauricio, ya pierden este uno equilibrio. tiene agendas cuando está en la política, y una bancada tiene agendas, y un congresista tiene agendas, y uno se pone prioridades. Lo primero que quisimos hacer es corregir este punto, que no lo corrigió el TC en su momento. Entonces, eso es lo primero que se ha hecho. Del lado de ustedes, del lado Se del va a ver el Congreso, tema de pero del lado vacancia. del Ejecutivo Se va a está ver. en ustedes también, ¿no? Pero, bueno, si le parece que está bien redactado, está bien redactado. ¿Sigue pensando que hubo fraude? Yo, cuando lo hemos conversado a nivel del partido, de la Comisión Política, siempre he dicho, yo sí creo que hubo fraude. Sin embargo, ese fraude no nos lleva a desconocer el resultado final de las elecciones. Y lo dijimos, lo vamos a reconocer. Y lo dije también el día de la vacancia. Dije, de esta bancada no salió la palabra vacancia, y esta bancada se puso de pie cuando entró el presidente de la República, legalmente elegido. Nosotros consideramos que hubo un tema que nunca se aclaró, pero ahí estuvimos, nos pusimos de pie y lo saludamos como corresponde en cualquier democracia. Un miembro del jurado electoral renunció y fue sumamente accidentado sacar adelante el conteo de votos, ¿no? No fue muy... A mí me encantaría... Como que reconocer el resultado... Acabamos de ver el ejemplo de Chile, ¿lo vio? ¿Vio la redacción de Juan Antonio Kast? Hay una diferencia de 900.000 votos, pues, no una diferencia de 40.000 votos. Estamos hablando de 20 veces más de diferencia. Pero es una conducta reiterativa, ¿no? No es la primera vez que no vemos aceptar una derrota, ¿no? Digamos que es la segunda vez que tenemos una derrota tan estrecha. O sea, hace 2 periodos que no vemos que quien pierde felicita al ganador. Eso no lo hemos visto y es absolutamente democrático, ¿no? Acabó la campaña y anteponemos los intereses de nuestro país. Ahora el Perú está primero. No lo hemos visto. ¿Usted recuerda? Visto los padrones, si el jurado, si la OMPE, ¿por qué no nos dio hasta el día de hoy? Se dijo que era información de las personas. Pero por eso, sigue recontra convencido que hubo fraude, entonces. Pero por supuesto, yo sí estoy convencido que hubo fraude. Lamentablemente... Pero reconoce la victoria de... Claro, porque lamentablemente no lo pudimos demostrar, porque lamentablemente también el proceso continuó, y como se dijo, sea cual sea el fallo del jurado, lo vamos a reconocer, y lo hemos reconocido. Apenas se dio el fallo, lo reconocimos. Apenas. Apenas. Después de haber intentado... Lo recordamos, está muy fresco, ¿no? Yo creo que no debemos olvidarlo, y usted hablaba de enmiendas del 2016 a la fecha, y la verdad es que gestos democráticos que nos vienen del hermano país de Chile, los extrañamos. Nos da nostalgia, porque lo hemos vivido, hemos visto cómo un presidente perdía elecciones y saludaba al otro. Es algo que se ha perdido desde que la señora Keiko pierde ante PPK y pierde ante el profesor Castillo. Pero bueno, la historia está escrita y cada uno la tiene al frente. Y hay que mirar hacia adelante, Mauricio, no hacia atrás. No hay que escarbar heridas, no hay que retroceder a 6 meses, hay que mirar qué va a pasar Pero con nuestro país. Pero hay que contar la historia como fue, ¿no? Sí, no distorsionarla, no yo creo que, fíjate, no podríamos hablar del futuro, ¿no? Un país sin memoria tiene el enorme riesgo de volver a repetir sus errores y estar en círculo. Claro. Y no salir de eso nunca. Como Chile, creo que entonces, por Chile va a estar en lo mismo. Vamos a contar e interpretar la historia reciente, que todos la tenemos fresca. Hay que contarla como ocurrió. Mira lo que está pasando en Chile. Yo creo que tampoco ha aprendido de sus errores. O sea, yo no sé si es por temas de gestos democráticos o no. Creo que la memoria colectiva es algo mucho más complejo que recordar si una persona saludó o no.
Y yo creo que la memoria colectiva se basa en ver a la distancia qué ha sucedido con nuestro país. Y yo creo que nuestro país en estos últimos 20 años, con el modelo que hemos tenido, ha crecido. Hemos tenido una clase media un poco deteriorada ahora, hemos tenido recursos, ha habido dinero, el Estado lo ha tenido siempre, y eso hay que agradecerlo. Y ha habido estabilidad y no ha habido terrorismo. Eso es muy importante. El tema que nos duele muchísimo a todos, y en eso sí admiro a muchos políticos chilenos, porque acaba de estar fresca la campaña, es que sí, ¿cómo no reconocer el crecimiento sostenido del PBI? En nuestro país, la envidia de la región, pero se gestionó ese PBI, se distribuyó. ¿Qué hospitales nos dejaron? ¿Qué colegios nos dejaron? Pésimo. ¿Qué pasó en pandemia? Pésimo. Entonces, seguirnos jactando de índices macroeconómicos y no gestionarlos para el ciudadano de a pie. Pero que me parece perfecto. Entonces, hay responsabilidad. Exacto, hay que decirle la responsabilidad a quienes estuvieron en el Ejecutivo. Fuerza Popular no ha estado en el Ejecutivo en estos 20 años. ¿Perdón? No ha estado en el Ejecutivo en estos 20 años. Fuerza Popular no lo ha estado. Perdón. En el 2016, el legislativo fue de ustedes. Estoy hablando del Ejecutivo. Y boicotearon absolutamente todo. Ahí empieza la figura de la vacancia y pusieron a PPK contra la pared y tuvo que renunciar. Mauricio, el Ejecutivo es el responsable Pero han tenido un poder y una responsabilidad en el 2016 que si en este momento... Te estoy respondiendo a la pregunta. Tú has comentado de que no se ha ejecutado el presupuesto, que no ha llegado, que el ciudadano de a pie no ha tenido los recursos. Y no lo ha tenido porque hemos tenido un pésimo manejo del Ejecutivo, hemos tenido pésimos gobiernos. Todos los ministerios devuelven presupuesto. No es que falte recursos, devuelven el dinero cuando la gente los necesita. Eso es incapacidad de gestión. Y la gestión del país no la ha tenido Fuerza Popular. Es esperanzador saber que todo es perfectible, todo. Por supuesto. Gracias por acompañarnos esta noche en Nada Está Dicho. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Mauricio. Seguimos con el programa. Tenemos más invitados en unos instantes.